que el SIBO es importante saber que eso es el reflejo de algo, ¿vale? Es decir, que es raro que alguien tenga SIBO y ya. ¿Nos están envenenando? Pequeñas dosis no son letales, ¿vale? Sí. Esto no es que te tomes un matarrata y al día siguiente aparezcas en tu casa hecho una calamidad. No, pero es verdad que nos están metiendo pequeñas dosis de tóxicos, no solamente en los alimentos, sino en los continentes que contienen esos alimentos, Sí. en cosméticos, en limpieza, Sí. en fin, en muchísimas cosas. Al final, esto es acumulativo. Si vamos ingiriendo pequeñas dosis de tóxicos que nos comemos, que nos echamos en la cara, pues vamos absorbiendo todo eso y nos está perjudicando a la larga nuestra salud. ¿Cuál es la relación entre los nitritos presentes en la mayoría de embutidos y el cáncer de colon? ¿Es el SIBO la enfermedad de moda? ¿Quieres conocer los mejores tips sobre el etiquetado de productos? Vamos a resolver todas estas dudas con María Muñoz. María Muñoz es médico digestivo en La Risaca, es profesora de la Universidad de Murcia y cuenta con 2 másters en nutrición. Además, en Clínica Saura es la responsable de la reducción gástrica sin cirugía y del balón gástrico. Hola María. Buenas a todos. ¿Qué tal? Hola María, hola a todos. ¿Qué tal? Pues nada, muy bien, aquí dispuesta a resolver todas estas dudas. Pues nada. Claro que sí. Pues vamos a empezar con la primera, María. Sí. Vamos a hablar de la microbiota. ¿Qué es y por qué es tan importante para nuestra salud? Pues la microbiota sería como la fauna que tenemos en el tracto digestivo. Es un universo de microorganismos que es muy variado, desde bacterias, hongos, virus, arqueas, un montón de microorganismos que nos habitan. Y esto es importante porque es como nuestra seña de identidad. Cada una de las que estamos aquí seguro tenemos una microbiota diferente que nos ayuda a cumplir múltiples funciones. Porque la microbiota se determina desde el mismo momento que ya nacemos. Es decir, no es lo mismo, la microbiota va a tener un bebé que ha nacido en un parto vaginal, porque pasa por un canal y coge las bacterias de la vagina y el recto de su madre, que un bebé que va a nacer por cesárea, que entonces coge las bacterias de la piel y que puedan estar en el quirófano del hospital. Anda. Igual que la lactancia materna también influye porque tiene oligosacáridos, que es el alimento que nutre a nuestras bacterias. Entonces un niño que está alimentado con leche materna pues va a tener una flora bacteriana más nutrida que uno que es con lactancia artificial. Y luego, por ejemplo, a los 6 meses, que es cuando se introducen los alimentos, pues es un hito para nuestra flora bacteriana, porque es cuando por primera vez están expuestos a los nutrientes. Entonces, cuanto más variada sea esa dieta, más variada va a ser nuestra microbiota y más funciones va a ejercer. Que la microbiota sirve para digerir todos los alimentos que nuestro cuerpo no puede digerir, y entonces ello, cuando llega al intestino grueso, los va a romper y va a absorber esos nutrientes. También sirve para generar neurotransmisores, por eso interviene la microbiota en el estado emocional, porque hace neurotransmisores que intervienen también con el cerebro. Y luego también nos sirve para el sistema inmunitario, es decir, previene enfermedades autoinmunes, asma, alergia, y además es una defensa, porque cuando entra una bacteria, esas bacterias lo que van a hacer es defender su territorio, van a querer sus nutrientes y decir, no, esto es nuestro, aquí no entra. Entonces, cuanta más salud en nuestra microbiota tengamos, mejor va a ser nuestra salud intestinal y en general. ¿Y qué podemos hacer para que la microbiota tenga una buena salud? Pues bueno, una buena salud en la microbiota se intervienen varias cosas. Uno sería, una de las más importantes es la dieta. Es decir, a nuestra microbiota nosotros tenemos un equilibrio entre bacterias buenas y bacterias que no son tan buenas, bacterias y otros microorganismos, de manera que las buenas siempre van a controlar a las no buenas. Si nosotros tenemos una dieta rica en azúcares y en procesados, esto va a favorecer la microbiota no buena y vamos a tener una ruptura de ese equilibrio, o sea, lo que se llama una disbiosis intestinal. Ahí vamos a tener un intestino enfermo. De manera que para tener una buena salud intestinal necesitamos una dieta variada en frutas y verduras, que no haya grasas refinadas ni azúcares, y que haya un gran aporte de fibra, porque nuestras bacterias se nutren mucho de la fibra. Y María, hemos escuchado muchas veces que el estómago es el segundo cerebro. Sí. Y de hecho, cuando tienes ansiedad, sientes un nudo en el estómago. Sí. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues cuando sentimos un nudo en el estómago, cuando tenemos ansiedad, eso es un claro reflejo de cómo funciona el eje intestino-cerebro, ¿vale? Nuestro intestino sería como un segundo cerebro. Tenemos el cerebro que todo el mundo conoce, que está en el cráneo, pero luego tenemos el sistema nervioso entérico, que es el cerebro a nivel intestinal, que tiene una red súper extensa de neuronas, al igual que el otro cerebro. Y entre los dos se comunican, están interconectados
por varias vías. Una vía sería como un gran canal, que es el nervio vago, que es un nervio gordo que recorre gran parte de nuestro organismo, que interviene en la motilidad, en la secreción de ácido, en las contracciones intestinales. Otro canal sería una vía endocrina, es decir, nuestro sistema digestivo produce hormonas y metabolitos. Por ejemplo, la serotonina, que es la hormona de la felicidad, el 90% de esta serotonina se produce a nivel intestinal. La dopamina, que es también una sustancia que interviene en la recompensa y en el bienestar, también se produce a nivel intestinal. De manera que cuando nosotros estamos estresados, en nuestro cuerpo cavernícola primitivo, tenemos la reacción de huida, ¿vale? Es una alerta, una reacción de huida. Entonces, al igual que cuando estamos nerviosos somos capaces de notar los latidos de nuestro corazón, esas palpitaciones, también estamos como hipersensibles a notar esa alteración del nervio vago que interviene en la motilidad, esas contracciones peristálticas, y además, como también se alteran los neurotransmisores, esto hace que estemos más sensibles. Entonces, por un lado, aumenta estas sensaciones y por otro lado estamos más sensibles a poder captarlas. Por eso tenemos esa sensación de nudo en el estómago. Wow, qué chulo. Sí, sí. María, y queremos hablar también contigo del SIBO. ¿Por qué parece, qué es el SIBO y por qué parece que ahora lo tiene todo el mundo? Vale. Bueno, el SIBO es un sobrecrecimiento bacteriano en exceso, ¿vale? Hemos hablado antes de la microbiota. Cuando tenemos bacterias, normalmente las bacterias están en el intestino grueso. Cuando hablamos de sobrecrecimiento bacteriano, nos referimos que hay un aumento anormal de bacterias en el intestino delgado. Normalmente están en el grueso. En el intestino delgado, el contenido de bacterias es más bien limitado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos muchas bacterias en el intestino delgado? Que estas bacterias, cuando nosotros tomamos ciertas sustancias, fermentan todos esos alimentos y producen gases. Entonces nos producen pues todos los síntomas. ¿Y por qué está de moda el SIBO? No es que esté de moda, es una enfermedad que está desde hace mucho tiempo, pero es verdad que se ha popularizado porque muchas personas que sí que están de moda tienen esos síntomas. Entonces, claro, tú estás viendo una red social y ves a una persona que te está diciendo: es que yo me levanto plana y a lo largo del día se me hincha la barriga. Pero es que eso pasa muchísimo. Muchísimo. ¿No? Es que tenga gases, estoy todo el día con flatulencias, con eructos. Es que, o te dicen: mira, es que como muy poco y me siento hinchada, pero es que encima no pierdo peso. Que eso también pasa. Sí. O tengo diarrea, o tengo estreñimiento. O sea, son un montazo de síntomas que son, como tú dices, completamente inespecíficos, que se puede, en digestivo, todo puede ser todo. Quiero decir, en la consulta de digestivo, ¿qué te cuenta la gente? O bien que hace caca además porque tiene diarrea, o bien que no hace caca. O bien que se le hincha la barriga y está inflamada, o bien que le duele la barriga. Quiero decir, eso es todo y nada, ¿vale? Entonces, pues bueno, todo esto lo que ha hecho es que aumente mucho la demanda de la gente cuando viene a consulta de digestivo, porque todo el mundo ya cree que puede ser que tenga SIBO, que algunos lo tienen, otros no, otros tendrán otras cosas. Y entonces pues nos demandan las pruebas para saber si lo tienen o no, ¿vale? Pero no es una enfermedad que hayáis descubierto hace poco ni nada. No. Es de yo era residente ya existía el SIBO. Como se oye ahora tanto, parece que es algo un nuevo descubrimiento. No, es verdad que el SIBO es importante saber que suele ser reflejo de algo, ¿vale? Es decir, que es raro que alguien tenga SIBO y ya. Normalmente cuando una persona tiene SIBO es secundaria a otras enfermedades. Bien enfermedades digestivas, pues porque tengo una enfermedad inflamatoria intestinal, bien enfermedades que no tienen nada que ver con el aparato digestivo, porque nos trastornan nuestra motilidad, por ejemplo, un hipotiroidismo o una enfermedad ginecológica que se llama endometriosis. Es decir, que hay muchas enfermedades que nos pueden causar de forma secundaria el SIBO. Entonces, el tratamiento del SIBO no solamente es tratar el SIBO en sí, sino también rascar un poquito y buscar por qué esa persona tiene SIBO. Porque si tratas el SIBO y no tratas la causa, pues vamos a volver a estar en las mismas. ¿Y tiene solución el SIBO? Sí tiene solución, teniendo en cuenta de que la causa del SIBO tiene que estar controlada, ¿vale? Es decir, que si tenemos un hipotiroidismo y no lo tratamos, podemos solucionar el SIBO temporalmente, pero al final vamos a volver a tener los mismos síntomas. Y María, hace unos días en tu cuenta publicabas un post sobre el tema de los nitritos que están presentes en el jamón cocido. Y otros muchos alimentos. Y otros muchos alimentos, pero hablabas específicamente de eso. Y menos mal que dabas también opciones de marcas que no los tenían. Entonces yo me pregunto, ¿nos están envenenando? Bueno. Cuéntanos ese tema de los nitritos, háblanos acerca de ellos. Pequeñas dosis no son letales, ¿vale? Esto no es que te tomes un matarrata y al día siguiente aparezcas en tu casa hecho una calamidad. No, pero es verdad que nos están metiendo pequeñas dosis de tóxicos
no solamente en los alimentos, sino en los continentes que contienen esos alimentos, Sí. en cosméticos, en limpieza, Sí. en fin, hay muchísimas cosas. Al final, esto es acumulativo. Si vamos ingiriendo una pequeña dosis de tóxicos que nos comemos, que nos echamos en la cara, pues vamos absorbiendo todo eso y nos está perjudicando a la larga nuestra salud. Entonces es verdad que en mi Instagram lo que yo empecé a detectar es que había mucha gente que quiere comer bien, pero que no sabe Que no cómo sabe. hacerlo. Porque al final los reyes del marketing nos meten por ahí que da la impresión de que hay que ser grandes expertos en química para saber interpretar una etiqueta con los E200 no sé qué, o nombres químicos, benzoato de tal, sulfato. Al final la gente no lo tiene por qué saber. Entonces sí que quería dar unos tips para que la gente huyera de esos tóxicos si tiene la posibilidad, y unas alternativas para que pudieran comprar de forma un poco más saludable, dentro de que todos estos aditivos son siempre en alimentos que no son reales. Hay una manzana, No como los va a mucho un tener pesticida, nunca. pero poco más, ¿vale? Entonces pues sí que quería un poco dar esos pequeños tips para que la gente pudiera comer un poco mejor. Y que es importante porque, por ejemplo, el jamón cocido, mucha gente, entre las que me incluyo, lo tomamos habitualmente. Claro. No es esporádico. Entonces, No, y si te lo das es a el tus efecto es hijos. claro, y si el efecto es acumulativo y es Efectivamente. un producto que tomas con frecuencia, pues yo creo que es muy importante saber qué marcas no llevan ciertos nitritos o compuestos que sean perjudiciales y evitarlos. Claro, Porque es sí. una información muy valiosa. Es verdad que dentro de la marca hay multitud de variedades, porque está... ¿Y por qué lo harán eso así? Pues porque ahí es mucho más barato Ah, hacerlo. lo de siempre. Claro, ten en cuenta que los nitritos, ¿por qué se ponen? Pues para que no proliferen ciertas bacterias. Entonces, claro, el jamón cocido sin nitritos, el antioxidante que lleve, no va a tener la misma fecha de caducidad que si llevamos Claro. los nitritos. Claro, entonces tú puedes producir en masa porque sabes que vas a tener una conservación mucho más larga que cuando no lo lleva. Que porque lleva otro tipo de antioxidantes que también conservan, porque al final es todo. Si la carne es de buena calidad, el proceso de la manipulación y conservación es bueno, no necesitas esos nitritos para conservar esos alimentos. Pero claro, la caducidad no va a ser la misma. Claro. Con respecto a eso, yo leí de una nutricionista también en Instagram que decía, si te parece cara la lista de la compra de alta calidad, ecológico y todo eso, más caro te va a parecer la enfermedad que vas a tener si Claro. no tienes en cuenta que es verdad que están las cosas súper caras y que vas a comprar, pues eso, pollo que sea de corral o huevos Claro. ecológicos o lo que sea. Pero claro, es que hay mucha gente, yo creo que esa información de verdad no llega a la gente y dicen, No, Claro, es que pechuga no de lo... pavo esta. Claro, te dice, por ejemplo, el ejemplo de los huevos. Claro, no es lo mismo tú alimentar a las gallinas con unos productos que son naturales, que no llevan antibióticos, no llevan ningún aditivo, no llevan ningún colorante, que con un pienso industrial. Es mucho más barato el pienso. Por desgracia, es mucho más barato lo malo. Claro. Sí, Entonces, siempre. claro, el alimento de calidad, al final somos lo que comemos. No es lo mismo engordar un pollo en 20 días que engordar un pollo en 80 días. Es que Claro. ese pollo es diferente. Entonces, claro, todo eso incrementa el gasto. Por desgracia, es verdad que a nivel político sí que debería haber algún tipo de estrategia para que esté penalizado las cosas de mala calidad en virtud de las cosas de buena calidad. Porque al final, quiero decir... Al final se enriquece más la industria alimenticia Claro. y la gente de a pie pierde. La gente Pierde pierde salud. y además siempre la mayoría de los problemas, tanto cáncer, enfermedades cardiovasculares, obesidad, ¿en quién está más presente? Pues en las personas que son socialmente más vulnerables, Claro. porque por desgracia comprar Sí. una salchicha patateras de Frankfurt es mucho más barato que comprarte unos huevos de calidad. Claro. Es verdad. También es verdad que en Europa son mucho más, el gobierno es mucho más restrictivo con los conservantes y todo eso que, por ejemplo, con Estados Unidos. Yo que en TikTok sigo un montón de gente, españoles que vienen a Estados Unidos, tienen un montón de cosas cancerígenas, el colorante ese rojo, el Red 4 creo que se llama, un montón de cosas que aquí en Europa, por lo menos, Sí, están hombre, prohibidas. cada vez está más regulado y yo creo que cada vez se va a regular más, porque al final es una cuestión también de salud pública. Claro. Sí, pero no hay que depender de la regulación, sino intentar informarse con las Eso. herramientas Yo creo que tengamos la a mano. información y la educación es poder. Es muy importante, sí. Y es salud, Y es María. salud. Sí, sí. Sí. María, ¿y qué otros conservantes o compuestos de algunos alimentos pueden estar dañándonos y no lo sabemos? Danos más ejemplos, aparte del jamón cocido, que vamos a tomar nota. Vamos a ver, mira, por ejemplo, en las etiquetas una cosa muy famosa es el glutamato.
¿vale? Sí. Que es un potenciador de sabor, que eso se le echa a un montonazo de, bueno, patatas fritas y tal, pero es que también está hasta en las aceitunas. Madre Entonces mía. quiero decirte que cuando nosotros leemos los ingredientes, si vemos glutamato monosódico, que es el más típico, o cualquier tipo de glutamato, vamos a intentar huir, porque primero, al ser un potenciador de sabor, lo que va a hacer es que consumamos más. Es decir, en vez de tomarte una aceituna, te vas a tomar un bote de aceitunas. No quieres parar. Claro, te estás comiendo. Es que crean adicción Es estos productos. irresistible, Sí. un alimento irresistible, adictivo. Abre alguien una bolsa de patata y es que la estás oliendo del salón y vas ahí como una. Vamos, No puedes pensando. dejarlas, es Y verdad. no puedes parar hasta que se acabe la bolsa. Entonces, todo eso tenemos que huir. ¿Por qué? Porque tenemos alternativas de aceitunas, patatas fritas y demás que no lo llevan. ¿Qué va a pasar con esa aceituna? Que vamos a ser capaces de tomarnos unas cuantas y no Y acabarnos el bote. Claro. ¿Vale? Entonces, esa industria le encanta, porque ellos ¿qué quieren? Pues vender. Entonces, si tú te venden algo que encima es muy barato echarlo y lo vuelve irresistible y adictivo, pues la gente compra y compra. Pero ¿por qué no lo prohíben? Es que es súper fuerte. Esto es así. Es alucinante. La venta, el marketing, los reyes del marketing. Otras cosas que nos inflaman y que están muy presentes, pues por ejemplo son los edulcorantes. Son muy inflamatorios, además hacen que nuestro cerebro se engañe porque hace que nos apetezca un nivel de dulce que no es real. Quiero decir, ningún otro alimento de los que podemos cosechar, recolectar, comer, pescar, cazar, va a tener ese nivel de dulzor, o sea, no tiene competencia. Y además, todo el rato vamos a buscar esa recompensa, de manera que también hace que se crea una adicción. Entonces, todo lo que es eritritol, xilitol, Maltitol. aspartamo, maltitol, todo eso vamos a intentar huir a la medida posible. Es difícil porque es verdad que está muy presente. ¿Quién nos echa una sacarina en el café? Es Muchísimos. tentador porque no tiene calorías, que es también otra lucha Claro, que eso que es lo que llevamos, pasa. entonces es muy tentador. los Eso es lo que productos. pasa, que como no tiene calorías, pues la gente Claro. dice, claro, ¿cómo va a ser malo si esa Si caloría? no engorda. Sí, Esto puedo no disfrutar engorda. el producto y no engordar. Claro, entonces eso Pero es lo que no. pasa, que todos están siempre jugando con los conceptos para que la gente se confunda un poco y pique. Y luego que estamos muy la educación también hay que empezar por el paladar. Entonces Claro. hay que educar el paladar, idealmente desde que somos pequeños, pero yo me he criado con leche con colacao, crispy con chocolate, Claro. petit suisse, y al final pues lo he hecho a posteriori, que es decir, que poder se puede, Sí. pero claro, tienes que ser consciente de todo lo que te está perjudicando. Y proponértelo. Para tener una motivación, porque Sí. si no, claro, con lo bueno que está, ¿cómo vas a poder decir me lo quito? Si no tiene calorías, pues yo me lo tomo. No, hay que estar motivado y tener esa información. Entonces subimos del glutamato, del eritritol, del aspartamo. De los nitritos y nitratos. Y luego otra cosa que está muy presente, sobre todo en las salsas, son los benzoatos, ¿vale? Tener en cuenta que el benzoato se utiliza en las salsas, pero que a veces está combinado con la vitamina C, que es buenísima. La vitamina C, el ácido ascórbico, que es el E300, es buenísimo, ¿vale? Es un antioxidante muy bueno, que es un aditivo. Pero ¿qué pasa cuando la vitamina C se combina con el benzoato? Pues que pueden producir bencenos. Estos bencenos son cancerígenos. Entonces, claro, hay que cuidar con algunas combinaciones, porque claro, hay unas etiquetas que a veces son tan Deporte largas. de riesgo, ir al supermercado a hacer la compra. Hay que ir al ¿Sí o supermercado no? con el libro de química así, debajo. Es que no ayudan nada. Pero es que ¿quién sabe eso? Claro, pues si eso yo te me digo acabo que de a veces- apuntar aquí benzoato para luego buscarlo. Pues por eso todo el mundo a escuchar este podcast. Muy importante. Nos engañan como quieren. Yo la verdad que no entiendo Como, desde muchas luego. veces por qué lo hacen, pero es verdad que hacen esas combinaciones pues para darle color, para darle textura, para que sea como más irresistible a nuestra vista. Es decir, que capte nuestra atención y lo cojamos, lo metamos en el carrito, pero luego te pones a leer y dices, pero si es que nos están intoxicando. Yo creo que también es clave lo que tú has contado, que como la serotonina y la dopamina se absorbe a través del estómago, y eso ellos lo saben. Claro, toda la producción de la felicidad, Claro. al final, comer también es un placer. Quiero decir, Hombre, que no hay que demonizar claro. nada aquí en pues, un fin de semana, pero que sea de forma esporádica. A ver, a mí me pasaba, si veis la alimentación de nuestra abuela, en esa época no había ni donuts ni bollicao. Pero ¿qué pasa? Que ya se hacían sus bizcochos caseros, pero no lo hacían a diario. O sea, tú tomabas en Semana Santa torrijas, Sí. en el bando de la huerta paparajote, Claro. y Buñuelos algún helado, ahora los algún santos. helado así en verano, Es como verdad. una cosa así en
en plan, uy, vamos a Y tomar los un helado. refrescos en las comuniones y Refresco, eventos. cumpleaños y no a comuniones. diario. Una cosa como súper excepcional, que no es como ahora hoy en día que te encuentras pacientes que se toman 2 litros de Coca-Cola. Madre Diarios. mía. Diariamente. Diario, Dices, María. claro, hija mía Guau. de mi vida. Por Claro. muy 0,0 que sean. Es que no. Con lo cual, muchas veces el cáncer del estómago y todo eso nos lo provocamos nosotros mismos. Bueno, hay parte genética, hay una parte, cada uno tiene su predisposición genética a ciertas enfermedades, pero luego nosotros tenemos la capacidad de que esos genes se expresen más o se expresen menos. Luego también está el factor suerte. Hay veces que uno lo hace todo bien y te toca y te toca. Sí. Pero es verdad que si nosotros llevamos una buena alimentación intentando huir de ciertos productos y luego hacemos ejercicio físico, una dieta saludable, pues siempre vamos a tener mejor salud que una persona que no se cuida nada. Claro. Los buenos hábitos siempre son... Sí, siempre va a venir a hacer que el viento sople a favor. Por eso. No es garantía, por desgracia, de que no podamos No, sufrir. por desgracia no, pues si no estaríamos Pero todos, si alguien nos dice No, que claro. tal, yo creo que estaban todos los gimnasios llenos, No, claro. el supermercado nada más que lleno de frutas vegetales. No es garantía, pero ayuda mucho Ayuda a reducir muchísimo. las papeletas. De que Sí, te sí, toque efectivamente. sufrir. O sea, si hay un sorteo, tú llevas poquitas papeletas. ¿Algunos tips más, María, a la hora de ir al supermercado? Bueno, pues sí, mira, por ejemplo, siempre lo que hemos dicho, un alimento real no necesita etiqueta. Siempre ir a alimentos reales. Luego, cuando tengamos una etiqueta, pues siempre tenemos que saber que cuanto más ingredientes tenga esa etiqueta, más procesamiento lleva ese producto, ¿vale? Entonces, si tenemos una etiqueta que tiene más de 5 productos, por ejemplo, pues yo ya ahí ya empezaría a dejarla ahí en el estante. Sí, que ¿no? tenga pocos ingredientes. Pocos ingredientes, exactamente. Y luego tenéis que saber que cuando se produce en la etiqueta los ingredientes van ordenados de mayor a menor cantidad. Es decir, que si cogemos un producto y lo primero que vemos es un azúcar, pues ese producto lo abandonamos porque ese producto no es saludable, ¿vale? Claro. No es lo mismo que el azúcar vaya al principio de la lista de ingredientes que al final. Exacto. Si va al principio es porque hay mucha Es cantidad. porque la mayor parte de ese producto es azúcar. Es azúcar. Exacto, ¿vale? Huir, si podemos o sabemos, de los aditivos. Y luego hay 3 productos de los que yo huiría. Uno es el azúcar, que puede ser en forma de edulcorante o bien en forma de azúcar libre, que ojo, que esto también lo camuflan, no te van a poner azúcar, te van a poner Lo llaman otra cosa. sucralosa, jarabe de no sé qué, destrosa, maltodestrina, al final hay un sinfín ahí de nombres para que te confundas. Entonces, de eso huimos. ¿Por qué? Porque todos esos azúcares libres hacen que haya un pico de glucosa rápido. Es decir, como es un azúcar tan simple que conforme entra llega a la sangre. Entonces nos eleva el azúcar en sangre. ¿Qué hace nuestro páncreas, que es una glándula que está conectada con el sistema digestivo? Pues secreta una hormona, que es la insulina, para bajar rápidamente ese azúcar. Pero ¿qué pasa cuando el azúcar baja? Que el cerebro dice, uy, no tengo azúcar, me Quiero falta más. energía. Come, que no tenemos azúcar. Y tú otra vez te da hambre. Entonces, no te sacia. Eso no te sacia. No pasa que vosotros vayáis a comer por ahí fuera y el estómago lo tienes lleno, pero el estómago del dulce, ahí hay hueco. Claro. ¿No Sí, sabes por el qué? huequecito del postre. No sabes por qué, pero es que ahí para el dulce siempre tiene un huequecito. Hombre. Pues es un poco por esto. Qué fuerte. Y luego, otras cosas que tenemos que huir, las harinas refinadas. El grano, ¿vale? El grano entero tiene el germen, que es donde vienen los ácidos grasos poliinsaturados, todos los antioxidantes. Luego tiene el salvado, que es la fibra. Y luego tiene el endospermo, que es el carbohidrato, que es la mayor parte del grano, el 80% es el carbohidrato. Entonces, ¿qué hacemos cuando se refina una harina? Por ejemplo, pues la harina, vamos, cualquiera, una harina de estas que vea de polvito blanco. Sí, que La no sea común. integral. Que no sea integral. Pues lo que hacen es que quitan todo y dejan el endospermo. Es decir, le están quitando la fibra, le están quitando los antioxidantes. ¿Por qué? Porque esto les perjudica a la industria un poco a la hora de maniobrar. Los ácidos grasos pueden hacer que se te ponga rancia la harina. La fibra hace que la manipulación sea más difícil. Entonces te deja el componente mínimo, el carbohidrato. Le estás quitando todo lo bueno. Estás haciendo una harina de peor calidad. Entonces, todas las harinas refinadas yo las quitaría. Casualmente son las que suelen estar también en los productos ultraprocesados. Y luego las grasas también, que son poco saludables, ¿vale? Aparte del fritanga, pues todos los aceites refinados,
que suelen ser encima vegetales. Entonces también te confunden, porque dice la gente, pero ¿cómo va a ser un aceite vegetal? Si es vegetal, ¿cómo eso va a ser si insano? es vegetal tiene que ser bueno. Eso tiene que ser bueno. Sí. Pues no, por ejemplo, el aceite de girasol, que es baratísimo, pues eso, cuando se contacta con calor, produce daño en nuestras células, un daño oxidativo. Entonces hay que huir de eso. Entonces, ellos, ¿qué hace la industria? Como es tan barato, pues cada vez que hace un producto procesado, en vez de usar el aceite de oliva virgen, que es oro líquido, pues se utiliza un aceite de mala calidad. Uno refinado. Claro, que es además muy antiinflamatorio, porque ahora mismo se usa mucho lo del omega 3. El omega 3 es un antioxidante súper potente que tiene que estar en equilibrio con el omega 6. Entonces, todos estos aceites son muy ricos en omega 6, que hacen que luego todos los huecos que estaban reservados para el omega 3 se van a ocupar por el omega 6 de todos estos productos y entonces nos van a inflamar. Entonces, estamos utilizando aceites que, aparte de que con el calor nos oxidan, nos van a producir inflamación. Entonces, como resumen, azúcares, edulcorantes o azúcar libre, harinas refinadas y aceites vegetales refinados. Todo eso fuera. Aceite de oliva virgen siempre. Es que, María, yo te estaba escuchando y es que es fundamental que el mensaje llegue a la población, porque la culpa no es solo de la industria, es nuestra también, porque a veces nosotros somos un poquito responsables. Sí, porque a veces hay opciones saludables en el supermercado y como no se vende, deja de estar esa opción. Es verdad. Es verdad. Yo tengo varios ejemplos de productos integrales. Principalmente hablo del tema integral. A la gente no le gusta. Y como no se vende... Pues la fibra, pues no que hemos hablado de la microbiota, es el alimento principal de la microbiota. Y con una microbiota saludable tenemos una salud intestinal buena. De hecho, casi todos los tipos de cánceres del aparato digestivo, siempre una dieta rica en fibra nos va a ser un factor protector. Pues siempre hay mucho menos pan integral como opción, pero porque no se vende. Si lo consumiéramos, lo ofrecerían. Claro, sí. Y hay un producto en concreto que son una especie de fideos para la sopa integral que estaba en Mercadona y ha desaparecido. Ya no está. Ay, fíjate. Era redondito, pequeño, yo lo utilizaba y ya no está, porque no se vende. Claro, o sea, no se vende, más cara su fabricación, a la industria le interesa vender mucho y barato, porque al final pues la economía de la gente no es igual y la gente, pues entre el desconocimiento y que ve, compara dos productos y dice, esto es un fiambre, que a lo mejor lo fija y dice, si tiene un 50% de carne, el otro 50%, ¿qué es? No sabemos. Pero bueno, este vale X y el otro vale 2 veces más. ¿Porcentaje que tenemos de carne que no lo hemos dicho? Pues porcentaje de carne, un mínimo de unos 82-85%. ¿Vale? Cuando la carne, un embutido, lleva el apellido de extra, es cuando ya vamos a partir de 82-85%. ¿Vale? Si pone extra es porque lleva un buen porcentaje. Cuando es fiambre es cuando ya vamos por 50%. Que no es lo mismo fiambre que jamón cocido extra. ¿Vale? Claro. Son como dos conceptos diferentes. Claro. Y María, quería yo también preguntarte, creo que lo hemos pasado por encima, pero me he quedado con la duda. Hay una corriente ahora en Instagram y todo eso de hacer recetas saludables y siempre dicen, pon tu edulcorante favorito. Y la mayoría de recetas llevan eritritol. Sí. El eritritol es inflamatorio. Y sin embargo se ha vendido durante mucho tiempo como algo... como el mejor edulcorante, que por fin un edulcorante saludable. Ahora mismo ya empieza a haber estudios, bueno, todo lo que pasa, que un producto nuevo nunca vas a tener siempre estudios como con un tiempo suficiente como para tener un poco de validez científica. Pero vamos, los últimos estudios ya se ha visto que es un edulcorante más acalórico igual que los otros y que no te proporciona ningún beneficio. También te aumenta el umbral de dulzor igual que los otros edulcorantes y no te aporta nada. Entonces mi consejo es que hay que intentar desengancharnos del azúcar, que no va a ser de la noche a la mañana, es que a lo mejor tú antes te ponías una cucharada de azúcar, pues te tienes que intentar reducirlo a media hasta que consigamos no poner nada, eso en el café, o en vez del azúcar pues mete leche, que así no está tan amargo y ya pues te vas un poco acostumbrando, te vas desintoxicando y dejarnos los productos azucarados para cuando tengamos alguna salida, porque también comer es un placer y no vamos a estar todo el rato restringiéndonos y que luego nos demos un atracón, no tiene sentido, ¿vale? O sea, que nuestra vida y nuestro día a día siempre sea lo más saludable posible y que luego pues que todas esas cosas que nos perjudican sean de forma esporádica. Sí, que nos podemos permitir excepciones para disfrutar, pero no a diario. Exacto, y que no asociemos tampoco
la comida con las emociones. Es decir, la Eso es típica película de dificilísimo. he tenido una ruptura amorosa y ves ahí con El helado. con el helado ahí, pim, 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 O pim, incluso pim. cuando te ha pasado algo bueno y dices, ¡buah! Hoy lo he hecho todo fenomenal, lo que sea. Me lo merezco. Es que voy a darme un pizza homenaje. y vino, o sea, lo Es que me lo necesito. merezco. Es que Exacto, hay que romper un poco eso porque luego muchos trastornos de alimentación y demás están en relación. Y luego Pero es que es muy difícil eso porque, como hemos dicho, que es el segundo cerebro, que Claro. está todo Vive. tan comunicado. está muy comunicado. Que Las es que hormonas hay que de la hacer una felicidad labor. las tenemos por aquí. Claro, es que es difícil. es difícil, pero yo creo que merece la pena intentar corregir ciertos Sí, bueno, hábitos. con esos pequeños tips yo creo que podemos hacer una compra ya Sí. más o menos Mm, Sí, aceptable. Sí, sí. Pero hay que estudiar antes, ¿eh? O llevarnos los apuntes. Hay que María, llevarse son los muchas apuntes. cosas. Yo de todas maneras en mi Instagram iré poniendo cosillas para que la gente lo pueda guardar y Sí, consultarlo. sí, y ponnos como has hecho con el jamón cocido, ejemplos de marcas. y Claro, demás. eso es. Luego hago mi investigación. Eso, que, tú- sí, porque si no que en vamos a casa me dicen, necesitar- ¿pero dónde vas ahora? Digo, voy al Carrefour, a ver si hay ahí tal. Es que si no vamos a necesitar 3 horas para hacer la compra, si tenemos Claro, que ir yo nosotras lo voy a leyendo la amenizar. lista. Como ya lo llevo investigado, lo Tú voy a ir hazlo por amenizando. nosotras, seguid su cuenta de Instagram, la pondremos. Sí. Hay que preparar, Facilítanos la vida, María, hay que un preparar el poco. kilómetro del coche, ¿eh? Porque hay que hacer varios... ir a por varios supermercados para completar una Hay que compra. hacer la ruta, ¿no? Hay que Es hacer una verdad, ruta. ¿eh? Bueno, pues no sé, yo creo que podemos dejarlo aquí, María. Muy bien, muchas y gracias. creo que hemos solucionado muchas dudas, nos has contado cosas muy interesantes Sí, y sí, espero que es podamos un placer. contar contigo en la tercera Claro, pues temporada. nada, un placer, yo encantada. Sí, pues nada. Pues nos despedimos hasta el próximo capítulo. Adiós. Adiós. Thank you.